Les habíamos prometido un segundo programa con el secretario de Educación de Pereira, el educador Reinaldo Loaiza Jaramillo. Está aquí con nosotros en su propia oficina haciendo esta segunda parte del programa Puntos de Vista, y él, como líder de opinión en su sector educativo, nos va a ayudar a entender algunas cosas que también sirven de orientación a la opinión pública. Uno de esos temas fundamentales es el de el apoyo a la educación superior en Pereira, que nos ha llamado muchísimo la atención, esa versión según la cual, doctor Reinaldo Loaiza, a un muchacho le dan una beca para que estudie, se alimente, no tenga que pagar matrícula, tenga inclusive transporte, tiene una serie de beneficios, y ni aún así estudian, o sea, se matriculan y se retiran del estudio. ¿Qué está pasando en Pereira con ese programa? Pues Luis, muchas gracias otra vez, gracias por la invitación. Pues decirte que lo que pasa con el programa universitario es lo mismo que pasa en toda la línea de educación del país. Tenemos un sistema educativo que fue instaurado ya para marzo de este año, con 30 años de vigencia y que los maestros aún no hemos podido comprender. Tenemos un sistema educativo completamente fracturado, donde hay una línea general, pero los maestros de buena fe hemos convertido eso en una serie de pedacitos, donde la educación primaria no escapa a ese fenómeno. De hecho, hay índices fuertes de deserción en primaria actualmente, y no solo en Pereira a nivel nacional, en la básica secundaria, en la media y por supuesto en la educación superior. La deserción es generalizada. Es un fenómeno a nivel nacional. Y aquí estamos en un nivel de deserción de cerca del 8%, parece una cifra no muy insignificante, pero eso es un número importante de estudiantes ausentes de las aulas en Pereira. A mi parecer, por lo que he leído, por lo que he escrito, por lo que he escuchado, por las cosas que participo de las discusiones de academia, hay un factor importante que incide en eso, y es la falta de trabajo en las instituciones educativas de algo que se llama proyecto de vida. Entonces, cuando tú comienzas un proyecto, cualquiera que sea, y no sabes dónde va a acabar, entonces eso termina por convertirse en cualquier cosa. Que era la diferencia, que era lo que hablábamos en el programa anterior, sí, de la formación de los padres de familia de antes. Eso sí sabían para qué lo estaban formando a uno. Y lo primero que le decían a uno es que usted tiene que ser mejor que yo. que yo. Y así fue. La generación ¿Cierto? nuestra es muy superior a la de nuestros padres. Correcto. ¿Eso cómo se Ellos llama? vivieron su tiempo. Claro, pero ¿eso qué fue? Eso fue proyecto de vida. Proyecto de vida. Y lo protegieron y lo cuidaron. Y muchos de esa generación quedamos resentidos porque sufrieron palo, la chancla voladora, el alpargate de no sé qué, la correa de no sé quién. Pero la mayoría de esas personas hoy dan gracias a Dios, ¿cierto? Y salen y dan la cara y me dicen, mira lo traumatizado que quedé. No le estoy diciendo a nadie que le dé garrote a nadie, ¿cierto? Hay otras formas de convencer a los estudiantes hoy en día. O sea, el problema de la deserción escolar se reduce al proyecto de vida de cada ser humano que va a una institución escolar y decide no seguir estudiando. Pues precisamente lo que te da los índices de deserción, los índices de delincuencia, los índices de suicidio, ¿cierto? La falta de proyección en la vida, ¿para dónde voy yo? Entonces, primero, no sé dónde estoy. ¿Por qué no sé dónde estoy? Porque no tengo la conciencia para saberlo, y aparte de eso, quienes están alrededor mío no me han aterrizado. Y segundo, no sé para dónde voy, por las mismas circunstancias. Y el origen de todo ese fenómeno es el hogar. Es el hogar. ¿Cierto? En gran medida, ¿no? Las condiciones, porque acuérdate que la primera escuela es la casa. Y desafortunadamente en ese trasegar de la sociedad hacia estados un poco de menos equilibrio, pues han delegado conceptos como proyecto de vida a lo que otro puede hacer, han delegado el concepto de formación a lo que otro puede hacer, han delegado el concepto de formación en valores en lo que otro puede hacer, y sabes que no es lo mismo. Entonces, lo que te decía en el programa anterior, que la escuela trate de recoger la familia otra vez, es difícil.
pero sí puede entender que quien está sentado en esa aula de clase, independientemente de la edad que tenga, es un padre de familia en potencia. Y si yo no le fijo los valores correspondientes y no lo patrocino para que los cultive, entonces simplemente estaré considerando que lo que tengo ahí es un estudiante. Tengo también otras inquietudes para plantearle a Reinaldo Loaiza Jaramillo, secretario de Educación de Pereira, entre ellas el tema del volumen de estudiantes, de niños, de chicos venezolanos que han venido al eje cafetero. El doctor Jorge Iván Naranjo, secretario de Educación de Dos Quebradas, revelaba hace 8 días en una rueda de prensa que solamente en Dos Quebradas tienen 2.000 estudiantes venezolanos en las instituciones escolares. ¿Cómo estamos en Pereira en ese caso después de esta pausa? Tener tiempo es estar tranquilo. En la tienda de servicios Mi Confamiliar puedes adquirir más simple, más fácil, los mejores beneficios para toda la familia en un mismo lugar, sin desplazamientos, sin filas y desde tu celular. Confamiliar evoluciona para ti. Más simple, más fácil. Bueno, con respecto a la cifra que me planteas de Dos Quebradas, en Pereira rondamos la 4ª parte. Precisamente porque muchos de los que estaban en Pereira emigraron hacia Dos Quebradas. Se fueron a Dos Quebradas. Sí, porque las condiciones de vida y de contexto en Dos Quebradas son algo diferentes y un poco más asequibles en Dos Quebradas que en Pereira. Sobre todo por la vivienda, parece. Más o menos, costos de vida y vivienda, sí, y todo ese conjunto de elementos. Entonces eso ha hecho, aquí hay mal contados 500 escasos, mientras que se cuadruplica. Sí. ¿Qué trato están recibiendo esos niños? El mejor. ¿Sí? El mejor. Aquí cero tolerancia con la discriminación, aquí nadie está por encima de nadie, nadie es superior a nadie, somos seres humanos común y corriente y todos tenemos los mismos valores, las mismas oportunidades y el mismo derecho al respeto. Hay un trancón en el problema del transporte escolar, siempre lo ha habido al comienzo de año. En este caso aquí... Sí, Luis, porque hay 2 situaciones que se plantean ahora que afortunadamente la ciudadanía lo ha entendido de buena forma y de buena fe. Primero es el cambio de gobierno, ¿sí? Entonces no hay una línea de continuidad que permita seguir procesos como si fuese una sola administración. Entonces hay una ruptura incluso de filosofía, de metodología, incluso de la forma misma del servicio y de llegar al ciudadano. Entonces hay una ruptura allí. Y aparte de eso, pues hay un cambio fiscal. Entonces cierra presupuesto 31 de diciembre, lo que llegó hasta ahí se acabó. Contratación y todo. Entonces el 1 de enero es festivo, al 2, al 3, al 4 hay nombramientos de personal. ¿En cuánto tiempo calcula que está normalizado el servicio de transporte escolar? Pues aspiramos a tenerlo listo desde el primer día. ¿Sí? Salvo algún imponderable, alguna cosa que no se previó. Cuando uno hace un plan, uno siempre tiene que estar dispuesto a mirar los imprevistos. Hasta ahora todo está como Maturana en el papel, está bien planeado, está bien organizado. Tenemos la seguridad de que vamos a arrancar con normalidad al día 29, salvo situaciones de fuerza mayor. Tenemos un tema relacionado con un fenómeno que se está llenando de una enorme preocupación en la ciudad y en el área metropolitana, el tema de la drogadicción escolar. Después de esta pausa, le ruego el favor que nos ayude a entender ese fenómeno. Unisac, por el campo, Unisac, sembrando futuro. Educación responsable y de calidad. Unisac, juntos transformando el campo. Ven a estudiar a Unisac ya. Unisac. Universidad Rural y Agropecuaria de Colombia. Institución vigilada por el Ministerio de Educación Nacional. Sobre drogadicción, es un problema complejo. Es un problema de comercio. De oferta y demanda. De oferta y demanda. Y de motivaciones. ¿Sí? Entonces es una lucha de incentivos, de motivación. El chico malo, pues, al joven,
al niño, al joven, lo está motivando y lo está incentivando para que se convierta en parte del negocio. Es más, para que sea el negocio. Y es la lucha, ¿cierto?, con la familia y la escuela, tratando de generar un incentivo diferente para apartarlo de allá. ¿Por qué ocurre lo segundo antes que lo primero? Porque la formación en valores no es la misma, ¿cierto? El tema del internet, el tema de las pantallas, el tema de todos esos distractores que tenemos hoy en día, que no hemos aprendido en general en el sector educativo a aprovecharlos como herramientas de trabajo y a veces terminamos convirtiéndolos en el enemigo. Entonces, si sumado a eso, que es una lucha de incentivos, de motivaciones, le sumamos la falta de un proyecto de vida, entonces el estudiante termina confundido. ¿Y dónde termina? Pues donde cree que se va a sentir mejor. ¿Cuál es la propuesta que hace este servidor como secretario de Educación? Hagamos que el estudiante se sienta bien en el aula de clase, no cómodo, bien, donde sienta que está aprendiendo, donde sienta que tiene sentido sentarse en esa silla 6 horas al día, motivado. Si es jornada ordinaria, que son 8 o 9 si es jornada única, pero que tenga algún sentido. Lo mismo pasa con uno como ser humano común y corriente, como adulto. Tú no te quedas en un espectáculo, por bueno que sea, si no te ha motivado lo suficiente para quedarte. Si no me gusta. Si no te gusta. Entonces, no es que el maestro tenga que convertirse en un payaso para llamar atención. El maestro tiene que, lo que te decía antes, el maestro tiene que convertir cada fracaso de clase en un aprendizaje para que la siguiente sea exitosa. Hablando de fracasos, me queda una pausa pendiente. Ayúdeme con el tema de la matemática. Usted es matemático. Usted tiene una formación en gerencia de la informática, que tiene una relación estrechísima con la matemática. Alan Turing, que es el creador del computador, era un matemático excepcional. Sí, señor. ¿Qué está pasando con la matemática? ¿Por qué el estudiante colombiano aparece en esa saga, en ese retraso tan impresionante en las pruebas, en las mediciones PISA internacional? Después de esta pausa, por favor, doctor Reinaldo. Soy Alejandro Gaviria y quiero invitarlos muy amablemente a que escuchen este programa líder de opinión en la ciudad de Pereira y alrededores, Punto de Vista, el periodista Luis García Quiroga. Todos invitados. La matemática, Luis, es solo una de 9 áreas obligatorias y fundamentales que plantea la Ley General de Educación, que por efectos mágicos las instituciones educativas las convertimos en 12, 14, hasta 16 asignaturas. Con la matemática ocurre lo mismo que con el castellano. Sí. Entonces, las pruebas no solo nos muestran que los niños nuestros tienen problemas para desarrollar pensamiento numérico y pensamiento lógico, también para leer y escribir y comprender lo que está leyendo y explicar lo que ha leído. Pensamiento complejo. Comprensión lectora, análisis crítico. Aparte de eso, tienen problemas para hacer análisis de contexto, tienen problemas para comunicarse en segunda lengua y tienen problemas de competencias ciudadanas. Entonces, son los problemas que pienso que se deben abordar, porque el ICFES solo mide esas 5 áreas, pero en realidad en el aula de clase le metemos temas de 16 asignaturas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos estamos concentrando más. Es una concepción y una percepción que yo tengo, que nos estamos quedando más en el contenido que en el desarrollo de pensamiento. ¿Y ese es un problema del modelo educativo? Ese es un problema de metodología educativa. O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo yo en el aula de clase, independientemente del área que yo maneje, de la asignatura que yo maneje, si estoy desarrollando contenidos o estoy desarrollando niveles de pensamiento superior? O sea, yo necesito aprender a interpretar lo que está a mi alrededor, ¿cierto? Dar explicaciones sobre eso y proponer soluciones coherentes. Eso es lo que le dicen a uno en la universidad. Cuando uno estudia Derecho, dice, las leyes están en los códigos, aprenda a pensar. Interprétela. Aprenda a pensar. Exacto.
Entonces, yo soy del parecer que cuando nuestros niños aprendan a pensar, aprendan a actuar, aprendan a decidir, esos puntajes del ICFES tienen que mejorar, si todavía existen para ese momento. ¿De qué habla este libro? Está escrito por ustedes, es un libro enorme. Sí. Se ve que le han dado duro. Y aquí tiene otro que llama La alternativa del maestro. Primero, de una manera muy concisa, ¿de qué habla el libro del sistema educativo colombiano y la formación en competencias? Pregunta. En competencias. Luis... No, este primero. No, lo que pasa es que... Bueno, este es primero. Esta es la serie, ¿cierto? Primero bueno. es este, luego es este. Y después de este hay otro. Esto es el producto de la reflexión pedagógica. En algún momento, como maestro de matemáticas, me di a la tarea de reflexionar sobre eso que tú estás diciendo. Ajá. ¿Por qué yo voy al aula de clase y a pesar de que la preparo bien y llevo el material y utilizo todos los medios didácticos, el estudiante no me aprende? Entonces... ¿O le cuesta trabajo entender? Bastante. A tal punto que a veces termina el docente por decir, lo paso. Y eso lo vemos después cuando el remolcado llega. Correcto. Entonces hago mi reflexión personal, ¿qué es lo que me está faltando a mí como profesional para que ese estudiante de verdad entienda el mensaje que le estoy llevando? Entonces me doy cuenta que son dos cosas las que interfieren en ese proceso. Uno, yo mismo. Y segundo, el mensaje. Entonces, si yo no llego al aula de clase con la disposición y el ánimo para enseñar y para hacerme entender, diferente a llegar a dar clase, son dos cosas diferentes. Pero es interesante saber de manos del concepto suyo, si estudiar matemáticas es diferente a estudiar gramática o a estudiar geografía o a estudiar historia. No, señor. Es lo mismo. Es lo mismo que estudiar música, que estudiar danza, ¿Sí? que estudiar dibujo, que estudiar pintura. Tú encontraste, mejor dicho, alguien te proporcionó las condiciones para que te sintieras cómodo en eso. Y tú entonces, ¿por qué le tenemos tanto miedo a la matemática? Por tradición. Temor. Por tradición, te estoy diciendo, porque el mismo maestro ha generado ese ambiente. Anteriormente, el mejor maestro de matemáticas era el que más estudiantes dejaba. Sí. Ahora tiene que cambiar eso. El mejor maestro de matemáticas es el que deja que el estudiante produzca y el maestro guía y se da cuenta y corrige y no castiga, que son las maneras y las formas que pienso yo que deben de cambiar. Entonces esta es la reflexión pedagógica y es qué es lo que fundamenta mi actuar como docente y como ser humano que tiene un poder especial sobre los demás, que voy a transmitir, le voy a ayudar al padre de familia a formarlo. Esa es la reflexión pedagógica. Ahora, este es el sistema educativo colombiano. Usted se dedicó a estudiar el sistema educativo colombiano. El sistema educativo colombiano. Entonces, una de las fallas que tenemos los maestros comunes y corrientes, como soy yo, no soy nada especial, fue que simplemente algún día dije, ¿de qué tienen que leer los maestros? Pues de lo suyo. ¿Y lo mío qué es? La educación. Y si yo no sé dónde estoy, empezando por la ley y lo que me permite las posibilidades, pues yo no voy a encontrar cuáles son las fallas que me permitan combinar estas dos cosas. Lo que yo pienso como maestro con lo que yo debo de ser y hacer como maestro, entonces no me conducen a nada. Solo seré un trabajador de la educación, pero no estaré aportando al desarrollo de sociedades. ¿Y el mismo nuevas. fenómeno ocurre con la educación bilingüe? Con todo, igual, ¿sí? Igual, es igual. Por eso yo critico el hecho de que en la educación traten de darse soluciones coyunturales a un problema que es netamente estructural. Entonces termina la educación es llena de parches. La educación bilingüe tiene que replantearse. Yo no entiendo cómo, si yo tengo un chico de 10, 12 años, lo meto a un instituto bilingüe y en 2 años es bilingüe. Digamos que sean 3, bilingüe, pero tengo un estudiante 12 años en un espacio escolar y tiene serias dificultades para comunicarse en segunda lengua. Y le doy 5 años más de formación profesional y sigue igual. Entonces el problema no es coyuntural de resolver con un paño de agua, sino que hay que meterse en el aula de clase, en el colegio y mirar qué es lo que estamos haciendo allí de verdad
que no está dando el resultado que está obligado a dar. ¿El mejor modelo educativo del mundo cuál es? ¿El japonés? No, hay muchos. A mí me encanta el de Singapur. Dicen que el de Finlandia es excepcionalmente bueno. Sí, El finlandés. pero son unas condiciones sociales diferentes. A mí me gusta, Sí, por supuesto. me gusta mucho el de Singapur porque es que todo ese volumen de asignaturas lo redujeron a 5 y no 5 áreas para generar conocimiento, sino 5 áreas para generar condiciones para la vida. Entonces, a eso pienso que le debe apostar la educación en Pereira. La educación tiene que servir para la vida, pero para la vida real, no para resolver el problema matemático ni las circunstancias. Tiene que servirme para vivir y para vivir bien. Quiero finalizar con una pregunta que a usted seguramente, creo que no me equivoco, lo sufrió desde el principio cuando inició su carrera como maestro. La dignidad del maestro, la buena forma de vida del maestro, lo bien pagado y lo bien remunerado, lo bien motivado que debe estar un maestro para ir a clase todos los días. ¿Tenemos esas condiciones en Pereira? Legalmente sí, porque yo soy uno de ellos. Yo hasta el año pasado, yo era el coordinador académico de un colegio y viví de mi salario mucho tiempo y pude generar conocimiento y pude procurar generar procesos. O sea, una cosa es el asunto gremial, sí, y otra cosa es el asunto profesional. Yo no puedo dejar que las dos cosas se mezclen, porque eso incluso lo demuestran docentes que participan en foros y ganan, que participan en concursos y ganan. Yo tengo la teoría de que esos docentes que participan de eso y que ganan, simplemente son esos que han entendido que la educación hay que hacerla de una forma diferente. Si tú te fijas en todos esos foros y todos esos premios, simplemente están demostrando eso. Haciendo la educación de forma diferente, se obtienen resultados diferentes. Lo decía Albert Einstein, amigo suyo. Si usted hace siempre las cosas del mismo modo, no espere resultados diferentes. Él es Reinaldo Loaiza Jaramillo, secretario de Educación de Pereira. Ha sido muy grato conversar con él. Creo que no será la última, ni la primera ni la última vez, porque nos quedan otras cosas y hay, en la medida en que vamos caminando en este trayecto de la nueva administración de Mauricio Salazar Peláez, alcalde de Pereira, vamos a tener seguramente unas buenas noticias en el campo educativo de Pereira y eso es lo que esperamos como pereiranos, como periodistas también. A nuestra amable audiencia y a usted muchísimas gracias. Muy amable por habernos acompañado en la edición de este programa, Puntos de Vista, el programa de los líderes de opinión. Los esperamos en nuestro próximo programa. Hasta entonces. Gracias.